El título del mensaje es "Ay Dios". Yo les pido por favor que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versos 16 al 17. Amén. Leo para ustedes. Y le dijo: Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Hermanos, vamos a estar viendo entonces el capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Como dije, el título de la enseñanza es "Ay Dios". Y como para pequeña introducción, ¿qué se supone que haríamos nosotros si estuviéramos muriendo de una grave, seria, agresiva enfermedad? ¿No sería lo más normal ir y buscar ayuda a un médico? Darle nuestros síntomas precisos para que ese médico nos dé indicaciones y procedimientos que fielmente escucharíamos para luego comenzar a hacer cada una de las cosas que Él nos instruyó. Y luego tratar de hacer todo eso. Después de todo, el médico es el experto en la materia. Haríamos cualquier cosa con tal de recuperarnos y luchar contra esa enfermedad, ¿cierto? Nuestro texto de hoy, hermanos, habla de del rey Ocosías, un rey de Israel que está gravemente enfermo, física y espiritualmente. Y es esa gran corrupción del corazón la que lo lleva a la ruina. Quiero que hoy veamos lo que le sucedió al rey Ocosías y cómo va la vida del rey Ocosías en 3 puntos. Primero, de mal a peor. Ese punto lo voy a hacer haciendo en 3 subpuntos, que es una calamidad política, una calamidad física y una calamidad o enfermedad del alma. Segundo punto sería el mensaje de juicio contra el idólatra Ocosías. Y el tercer punto, el mensaje de juicio cumplido contra el idólatra Ocosías. Entonces, comenzamos con el primer punto, de mal a peor. Leo para ustedes Primera de Reyes 22, del 51 al 53, y voy a estar pasando a Segunda de Reyes capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, el hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Las consecuencias de la abierta idolatría, paganismo de sus padres Acab y Jezabel y de él mismo comienzan a verse de una manera fatal en la vida y corto reino de Ocosías. Como dije, primero una calamidad política. El pueblo de Moab, que una vez estuvo dominado por el pueblo de Israel y que le pagaba grandes cantidades de impuestos, al enterarse de que el enérgico y guerrero rey Acab había muerto, ven esto como la posibilidad para rebelarse, así lo hacen. Quedan libres del yugo israelita, y nosotros lo podemos leer en 2 de Reyes 3, del 4 al 5, lo leo para ustedes. Entonces Mesa, el rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Pero eso no es todo. Para variar, además de esta calamidad política, vemos una calamidad física en la vida de este idólatra. El rey, probablemente ahí pensando cómo dominar a los revoltosos de Moab, en su casa, en su refugio real, su fortaleza, recibe una estocada divina.
Se cae de la ventana de la sala de una casa que tenía en Samaria. Es tan fuerte, tan severo el golpe que este hombre se lleva, que queda en cama, enfermo. Preocupado ahora no solamente por los revoltosos de Moab, que no va a poder dominar, sino ahora preocupado por su vida. Es en este momento de tanta angustia en la vida de este Ocosías que aflora lo que más hay en su corazón. Como les dije, el primer punto decía de mal a peor. Primero una calamidad política, luego una física, y ahora la peor de las calamidades del hombre, una calamidad o enfermedad del alma. Influenciado por su perversa madre Jezabel, y como todo un adorador de Baal, manda a uno de sus siervos a que pregunten en Ecrón a Baal-Zebub si ha de recuperarse de su enfermedad. Solo para hacer una mención rápida, Baal-Zebub se le conocía como el dios de las moscas. Se decía que este dios con D minúscula ahuyentaba a las moscas, que eran los transmisores de enfermedades, y por eso se le había reconocido como un dios médico. Pero lejos de ver a quién está consultando este hombre, más bien pongamos atención a lo que está haciendo este rey de Israel, un acto idólatra. Su corrupto corazón está confiando en otra cosa más que en el Dios verdadero de Israel. Y es que la idolatría, hermanos, no es solamente inclinarnos a un pedazo de madera, sino que también está presente cuando estimamos, confiamos, atesoramos, ponemos nuestra esperanza, tememos, nos deleitamos y nos interesamos más en otras cosas que en Dios. Y este hombre aquí está confiando, está poniendo su esperanza en otra cosa y no en el Dios de Israel. Además de eso, está haciendo una completa violación, una burla a la ley del Dios de Israel. Un repudio voluntario a Jehová. Se decía que para poder ir a Ecrón se tenía que pasar por Jerusalén. Tenía que pasar por donde estaba el templo. ¿Qué clase de burla a Dios? Al Dios que había dado su ley, y en su ley había hablado lo siguiente. Vamos a Éxodo 23 para que lo leamos. Probablemente muchos lo tienen de memoria, pero podemos leerlo. Éxodo 23. Amén. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Simple. Ocosías puso a Baal-Zebub en el lugar que solo y únicamente le corresponde al Señor, al confiar y al depender en Él. Proverbio 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón. Hermano, ¿cómo enfrentamos nosotros las situaciones trágicas que Dios trae a nuestras vidas? Nos llevan esas situaciones a meditar acerca de la brevedad de la vida, la fragilidad del hombre, nuestra debilidad, las consecuencias terribles que tiene el pecado, el llamado amoroso de Dios por medio, usando la aflicción para que nos arrepintamos, para que lo busquemos a Él. O simplemente seguimos posponiendo ese llamado, seguimos o actuamos y respondemos con actos idólatras de desconfianza en el Señor, como lo hizo Ocosías. Y ponemos nuestra esperanza en otras cosas, y póngale el nombre a esas cosas, pero nunca en Dios. Mi mejor amigo, mi compañera de la universidad, mi esposa, mis pastores, pero nunca en Dios y su palabra. ¿No dice su palabra en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? Jeremías 8:22 dice así, lo voy a leer para ustedes. Y aquí viene una seguidilla de preguntas que tienen respuestas. Van a ver qué tipo de respuestas son las que tiene. Jeremías 8:22 dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En este pasaje, Jeremías está lamentando por la condición espiritual que tiene el pueblo de Judá, por haber rechazado al Señor voluntariamente. Y ahora estaban sufriendo por eso. La mención de ese bálsamo era muy conocido por tener propiedades curativas muy buenas. Y aquí hace una representación de ese remedio espiritual para ese quebrantamiento que tenía Judá. A esas preguntas, ¿no hay bálsamo en Galaad? Sí, sí lo hay.
¿Hay allí médico? Sí, sí hay médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? La respuesta es sencilla, porque lo rechazaron, al igual que Ocosías. Porque lo menospreciaron, porque no lo quisieron, porque lo desecharon. Y es por ese desprecio, esa idolatría de Ocosías, preferir otras cosas que al Señor, de ese desecho de Dios y preferir una fuente rota, que no puede tener agua, a la única fuente de ayuda. Nosotros tenemos esa advertencia para este idólatra Ocosías. Segundo punto, el mensaje de juicio contra el idólatra Ocosías. Leo para ustedes de los versos 3 al 8. Dice así: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baalzebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Y ellos respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baalzebub, dios de Cron? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y entonces él dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y dijo tales palabras. Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Una vez más, el profeta, el mensajero de Dios, el amigo de Dios, debe entregar un mensaje a un miembro, otra vez, a un miembro de esta perversa familia. Ya no es a Acab, a quien ya le había entregado un mensaje de juicio, una sequía. La pueden leer. Vamos a Primera de Reyes 17. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era 17 del 1, vamos a leer el 1, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Ahora, pregúntense, ¿cuál es el motivo del juicio que le dio el Señor de sequía a este rey? Leamos a partir del 30 del capítulo 16 de Primera de Reyes. Y reinó Acab, el hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, el hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, el hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí simplemente, hermanos, el rechazo al Dios vivo y verdadero se ve en el mismo hijo Ocosías. Ahora es su hijo al que le tienen que entregar un mensaje por lo mismo. Y aquí hizo la manera de aplicación muy rápida. Los papás debemos cuidarnos cómo somos influencia a nuestros hijos. No vaya a ser que de verdad nosotros seamos un Ocosías, un Acab en la vida de nuestros hijos, o una Jezabel en la vida de nuestros hijos. Ahora es a su hijo el que le tiene que entregar un mensaje de juicio, igual. ¿Por qué? Por su idolatría. Por su idolatría le tiene que entregar ese mensaje, por su rechazo, por su desprecio al único Dios vivo y verdadero. Y de paso, Dios quiere hacerle ver, porque pudo haberlo fulminado ahí. De paso, quiere hacerle ver lo tonto, lo inútil que es confiar en los dioses con D minúscula, como si no hubiera un Dios en Israel en quien confiar. Por lo tanto, así de sencillo, por su rechazo al Dios vivo y verdadero, va a morir. Así de simple. Elías entrega el mensaje, no lo maquilla, lo tiene que entregar como Dios se lo ha dado y se va. Hermanos, Dios odia la idolatría.
La idolatría es todo aquello que nosotros pongamos en primer lugar antes que al Señor, como lo vimos anteriormente. Y Dios eso lo cobra muy caro. Miren lo que dice Éxodo 22:20. Si quieren van conmigo a Éxodo 22:20. Leo para ustedes, dice así: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Así de serio. Vamos ahora a Levítico 20. Está allá la parcita. Y luego para ustedes los versos 6 y luego voy a estar leyendo el 27. Dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ahora el 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus, consultar espíritus, de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así es de duro el mensaje contra la idolatría, no es jugando. Ponga otras cosas donde le corresponde al Señor y prepárese. Le queda otra que prepararse. Elías entregó ese duro mensaje a este rey, como Dios se lo dijo, como le dije, no suavizó absolutamente nada. Los mensajeros regresan. Leía un comentario que decía que probablemente vieron a ese hombre con tanta autoridad hablando que se regresaron. Si no, este hombre está diciendo cosas serias, vamos a decirle al rey. Y así lo hicieron. Llegaron al rey, le repiten la pregunta que le había hecho. Leo para ustedes el verso 3, dice: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Crón. El rey probablemente allí esperando escucha eso. No hay Dios en Israel. En el original, esa pregunta no es porque no haya Dios en Israel que usted está consultando a Baal-zebub. Sí lo hay, pero usted lo está consultando porque usted es un idólatra. Sí hay un Dios en Israel. La respuesta de Ocosías debió haber sido: sí lo hay. Sí hay Dios en Israel, basado en todas las maravillas hechas por el Dios de Israel y no cualquier Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, que los sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, que los hizo pasar por el mar rojo y sus pies no se mojaron, que cuidó de ellos en el desierto, no se envejeció su ropa ni sus zapatos, que les dio el maná, que les dio el agua de la roca, que tapó la boca de leones, que cuidó a sus siervos en un horno que calentaron 7 veces. Eso es un contraste abismal con el Dios al que este hombre está consultando. Vamos ahora al Salmo 135, por favor. Salmo 135. Voy a leer a partir del 15. Y dice así: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son todos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora el Salmo 115, un poquito para atrás. Voy a leer a partir del verso 3. Leo para ustedes. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios es poderoso, es creador. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, son inútiles. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos.
Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Ocosías probablemente, hermanos, fue testigo de cuando Dios por medio de Elías humilló a aquellos 450 profetas de Baal. Probablemente escuchaba las quejas de Acab delante de Jezabel. Otra vez este enviado de Dios está haciéndome la vida imposible. Las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de Elías. Pero inconforme con el semejante mensaje que le entregaron, pues no es jugando que le entreguen un mensaje así. Le dan la descripción, pregunta quién es el que se atrevió a darle ese mensaje al rey. Los hombres le describen quién es, cómo era que vestía, y concluye que es aquel bien conocido Elías, que para ellos, para su familia, era un enemigo. Y en lugar de humillarse basado en esas maravillas, es ese Dios todopoderoso que cumple lo que ha dicho, se endurece más. Como dice el Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso nos va a llevar al tercer punto, pero antes, yo quisiera considerar, hermanos, cómo hoy en día las personas, incluso cristianos, buscan su felicidad, gozo, éxito, consultan en este mundo. Cuando digo mundo me refiero a todo aquello que está en contra de Dios. Piensan como el mundo, comienzan a actuar como el mundo, llegan incluso a buscar ayuda en la filosofía, el espiritismo, signos del zodiaco, misticismo, entre otras cosas, pero nunca en la palabra de Dios, y la tienen a un lado. La tienen abierta en el Salmo 91, en las casas probablemente. En momentos difíciles se refugian en su mejor amigo, en el pastor. No estoy diciendo que no sea así, pero es que es Cristo primero. En la esposa, en la Virgen, en los santos de yeso, otros en la meditación, una meditación que no tiene nada que ver con la meditación bíblica. Pornografía, entretenimientos, trabajo, en sus riquezas, en sus posesiones, su intelecto, como si no hubiera Dios, un Dios a quien consultar. O sea, sí hay Dios. Iglesia de los Lagos, de verdad, nosotros hemos sido testigos de que sí hay Dios. Somos testigos de sus maravillas incluso entre nosotros. Hemos visto a lo largo de más de 40 años cómo Dios ha cuidado a esta iglesia. Hemos visto sus maravillas cuando Dios ha proveído pastores para el cuidado de su grey. Hemos visto sus maravillas con el número de creyentes que ha aumentado un montón hasta el punto de estar plantando iglesias en este país. Hemos visto sus maravillas, hermanos, cuando nos hemos unido a orar en pro de aquellos hermanos que una enfermedad los está afligiendo, y a nosotros también, y el Señor nos ha respondido. Nosotros hemos visto sus maravillas cuando a hermanas les decían, ustedes no pueden tener hijos, y hoy los tienen sanos y fuertes. Nosotros hemos visto sus maravillas cuando el Señor ha reconciliado matrimonios aquí entre nosotros. Cada uno de ustedes podría incluso ahí en su mente tener, qué maravilla ha hecho el Señor por mí, la que sea. Pero hay una de las maravillas, la más importante de todas las maravillas, es que el Señor Dios Todopoderoso decidió mandar a su Hijo precioso Jesucristo a que viniera a morir por nosotros, idólatras, pecadores. Eso sí, maravilla. Hermanos, desde este púlpito se predican las maravillas del Señor. Nunca han parado los pastores de predicar a Cristo, sus maravillas y su poder salvador, para que en el momento de angustia vengamos a confiar en otras cosas y no en ese Cristo que hace maravillas. ¿Cómo recibimos el mensaje de cada domingo? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros ese mensaje que se predica desde aquí valientemente? No es porque no haya no es porque no haya pastores aquí en los Lagos, ¿verdad? Porque sí los hay. Sí hay pastores que nos predican la cruz de Cristo fielmente cada domingo y no tienen miedo de reprender nuestro pecado, aunque duela. ¿Cuál es la respuesta nuestra a eso? A esos mensajes duros muchas veces, porque este mensaje para Ocosías era fuerte. ¿Cómo es nuestra respuesta? Buscamos, es de arrepentimiento, clamar a Dios por su perdón, que nos ayude. Somos como Ocosías, nos endurecemos. Buscamos callar las conciencias, detestamos al mensajero en ese momento por lo que está diciendo. No me conviene lo que dice, lo detesto, no voy a escuchar lo que dice. Solo lo que me conviene voy a escuchar.
Buscamos refugio en el Señor que ha dicho y hecho grandes maravillas. Hermanos, podemos ser como Ocosías, y aquí yo no estoy predicando que, hermanos, no sean como Ocosías, y listo. Pero hay un serio problema en ese endurecimiento idolátrico que este hombre tenía. Respondió con dureza, con orgullo, con terquedad, y eso es lo que nos lleva al tercer punto. La palabra de juicio cumplida en Ocosías. Voy a leer para ustedes de los versos 9 al 17. Amén. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baalzebub, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. El rey Ocosías, cegado, molesto por el mensaje que se le ha entregado, manda arrestar al profeta Elías. Como que si arrestando al profeta Elías iba a revertir el mensaje que ya se le había dado. Manda un capitán de 50, soldado con sus 50 soldados. Podríamos decir, hermanos, que si Baalzebub le hubiera dicho a Elías: mira, Elías, vas a morir, a Ocosías, vas a morir, Ocosías hubiera aceptado eso de buena gana. Este es un hombre que odia al Señor, este es un hombre que odia a su mensajero, odia su mensaje. Por lo tanto, el Señor también odia su idolatría, y nosotros la vemos que desciende como fuego de su ira. Consume a los primeros 50, al capitán de 50 con sus 50, mostrándole a este rey idólatra que Dios está totalmente odiando y aborreciendo la idolatría. Y de paso confirmando a Elías como su mensajero. Vean que él le dice: si yo soy un mensajero de Dios, probablemente estos hombres se estaban burlando de una manera sarcástica. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego. Y descendió el fuego. Este es mi mensajero, yo lo estoy enviando. Lo mismo pasa con el segundo capitán de 50. Aquí uno se pone a pensar: Ocosías no se dio cuenta, no le llegó el mensaje a Ocosías que una vez más hubo una maravilla de Dios ahí. Realmente hubo una maravilla de Dios en la muerte de estos hombres, porque Dios pudo haber fulminado a Ocosías. Pero no, manda a un segundo hombre, no entiende, este hombre no aprende la lección. Su necio corazón está entenebrecido, no ve el poder de Dios y el chance que el Señor le está dando también para que se arrepienta, pero se ha vuelto necio. Y ahora envía un tercer capitán. Ni con el primero ni con el segundo, envía uno tercero. ¡Qué terco! Ya bastante evidencia del poder de Dios para que este hombre diga: qué poder el de Dios, debería humillarme ante él. Pero aquí nosotros vemos que por lo menos en ese tercer capitán hay un contraste con ese necio rey. Él se humilla. Este hombre se aprendió la lección cuando vio a esos dos, probablemente las cenizas de esos hombres ahí. Creo que es lo más lógico
Es tonto no humillarse ante el Señor de verdad. Clama por misericordia y misericordia le es concedida. Se humilló y el Señor vio esa humillación. Vean que dice que el ángel de Jehová le dijo, descienda con él, no tenga miedo. Probablemente aquellos capitanes pudieron haberle hecho daño a Elías en el camino. Pudieron haberlo matado. Pero con este tercero, sí, descienda. Esto no va a hacer nada. Este mensaje se va a entregar cara a cara con ese rey. Y así es. Llega Elías ante el rey, ahí en cama, enfermo, y le vuelve a repetir lo mismo, seguidillas de preguntas. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Hermanos, probablemente esperando una vez más esa pregunta ahí de misericordia, esperando que aquí este pecador endurecido, empedernido y orgulloso se arrepienta. Porque realmente Dios no quiere que el pecador se arrepienta, que el impío muera, que el impío perezca. Ezequiel 33:11 dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, esas preguntas de misericordia me recuerdan cuando el Señor, son similares a la pregunta que le hizo el Señor a Adán. Preguntas de misericordia esperando una respuesta de arrepentimiento, por así decirlo. Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y después comenzó a culpar a la esposa. Eso es arrepentimiento. Realmente debió haber respondido, Señor, pequé, pervertí lo recto y no me aprovechó. Yo desobedecí al mandato que usted me dio de no comer de ese fruto. Perdóneme, Señor. Esa debería ser una respuesta de arrepentimiento, pero no la vimos en Adán. También me recuerda la pregunta que se le hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Y el insolente le responde al Dios Todopoderoso, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué es esa respuesta? Eso no es una respuesta de arrepentimiento. Insolencia ante el Dios. Y aquí, en Ocosías, no hay señal. De hecho, no hay nada. La enfermedad de su alma, su idolatría, su pecado, su amor, devoción, fe y confianza en Baal han invadido todo su ser, llevándolo a la muerte. Pero hoy hay tiempo. Hermanos, nuestra idolatría tiene remedio solo y únicamente en Jesús. Al igual que Ocosías, nosotros tenemos que reconocer que estamos muriendo de una muy grave, seria, progresiva, agresiva y mortal enfermedad. Y se llama pecado. No es un error, se llama pecado. No es un fallo, un desliz, es pecado. Llámese lujuria, inmoralidad, mentira, chisme, murmuración, robo, palabras deshonestas. Siga mencionando. Esta enfermedad fue transmitida por nuestros padres Adán y Eva cuando comieron del fruto que Dios les había prohibido comer. Queriendo ser iguales a Dios, querían decidir qué era lo bueno y lo malo por su propia cuenta, a su propio estándar. Esto es lo bueno para mí, esto es lo bueno para lo malo para nosotros. No, como el estándar que Dios les había dado. Se acercaron al pecado, se alejaron de Dios voluntariamente al comer de ese fruto, se acercaron al pecado y ahora morirían y sus almas perecerían en el infierno si no se arrepentían y creían en Cristo para salvación. Nosotros somos iguales que Adán y Eva. Cada día, hermanos, nosotros elegimos apartarnos de Dios y hacer lo que a nosotros nos parece que es bueno. Eligiendo así pecar o eligiendo lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, como Ocosías, el mensaje de Dios para nosotros es, perecerás. Sigue con idolatría. Nosotros leímos Éxodo 22:20, morirás. Así de simple. Tu alma también perecerá en el infierno si no se arrepiente y se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe. No posponga el tiempo. Atienda ese llamado, esas aflicciones que vienen de parte del Señor y humíllese. Acérquese a Él confesando sus pecados, como vimos en el inicio, dándole nuestros síntomas. Hay un Dios en Costa Rica, hay un Dios en el mundo entero que puede salvar. La más terrible, la más grande idolatría. Isaías 45:22 dice así:
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirar a Dios, le explicaba a los niños en la casa, mirar a Dios es confiar en Dios solamente. Confiar en Dios solamente. No hay más. Solo hay un Dios único y verdadero. Como aquellos israelitas que fueron mordidos por las serpientes en el desierto. Moisés levantó una polea y que miraba a aquella serpiente, iba a ser sanado de aquella mordedura venenosa que corría por todo su cuerpo. Hermanos, así nosotros, usted y yo, podemos ser salvos si miramos, si confiamos en aquel que fue hecho maldición por nosotros en aquella cruz. Esa es nuestra nueva, por así decir, polea. Cristo fue levantado por nosotros en aquella cruz, fue hecho maldición. Aquel mediador que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, que no tuvo dioses ajenos delante de él. El único que puede satisfacer la justicia del Padre y reconciliarnos con él. Solo por él podemos ser sanados de esta mortal enfermedad que se llama pecado. Sí, por gracia. Si Dios nos concede la gracia de poder mirarle a él. Hermano, no confíe en sus habilidades, su puesto, dinero, posesiones, fuerza, inteligencia, porque la salvación es únicamente de Jehová, por medio de su Hijo, y no por nada de nosotros, ningún esfuerzo de nosotros. Pidámosle a Dios que nos conceda verdadero arrepentimiento por esos ídolos que a nosotros le hemos entregado nuestra vida, nuestro tiempo, y que así se pueda decir de nosotros lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Oremos, hermanos. Padre bueno, después de haber escuchado su palabra, pedimos perdón, Señor, por todo ese montón de ídolos que hemos levantado. Padre, son muchos y nosotros no podemos derribarlos, somos débiles, pero usted es fuerte y todopoderoso y usted puede derribarlos de una vez. Oh Padre bendito, derríbelos para que le podamos servir no mediocremente, sino enteramente y hasta su venida. Gracias, Dios bueno, por haber enviado a su Hijo Jesucristo, que sus maravillas que escuchamos desde este púlpito cada domingo, que sus maravillas que las leemos en nuestras Biblias todos los días, fortalezcan nuestra fe hasta que venga nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.